Y así le vamos a dar la bienvenida a Rufo García Rubio. Bueno, con él nos conocemos hace muchos años y estoy muy contenta de que esté aquí compartiendo con todos ustedes un tema arduo para poder concientizarlo, para poder sentirlo, vibrarlo en nuestro interior y comprender qué significa el yo humano, el yo espiritual, las grandes diferencias entre el yo cotidiano, el yo superior, la esencia espiritual. Rufo es el creador, el dueño, digamos, de la editorial antroposófica en Argentina, ahora vive en México, es filósofo, es artista. ¿Cuántas cosas, Rufo, en tu camino que has desarrollado? Y bueno, y hoy aquí en esta tierra como escuela compartiendo toda tu sabiduría. Muchas gracias por estar, Rufo. Bienvenido. Gracias, Mabel. Buenas tardes a todos. Un gusto el poder tener otra vez un poco de tiempo juntos, también en una semana tan especial como es esta semana que estamos viviendo, que empezó con el Domingo de Ramos y va a culminar con el Domingo de Resurrección. Y justamente es la semana del yo, ¿no? Cuando hablamos de la entidad del yo, siempre nos encontramos con que hay que asirlo desde distintos ámbitos como para poder, digamos, acrisolar una idea en nosotros, porque es un autoconocimiento. Cuando hablamos del yo, hablamos del autoconocimiento. Y cuando miramos en la historia, en el proceso de la historia, que la historia de la humanidad es lo mismo que la biografía de un ser humano, solo que en ritmos mucho más grandes. Pero lo que sucede ahí en la historia sucede en nosotros porque nosotros somos los protagonistas, ¿no? La historia se escribe con el protagonismo humano y el protagonismo humano justamente es el desarrollar el conocimiento de un yo que tiene que empezar a tener carácter fáctico. Hasta ahora, usar un concepto como lo fáctico para el yo no estaba en el léxico de la humanidad, ¿sí? Si nosotros observamos, yo voy a hacer ahora una pequeña imagen como para que después poder entrar en el tema e ir desarrollándolo. Si vemos a lo largo de la historia, tenemos un principio, un primer yo, que tiene que ver con el nacimiento, que tiene que ver con la creación, que tiene que ver en realidad entonces con todo lo que es el proceso del nacer, ¿no? Después tenemos un segundo momento en la historia que tiene que ver con el proceso del morir y un tercer momento que tiene que ver con el proceso del renacimiento, del renacer, ¿sí? Esto es un concepto yoico donde cuando queremos asir al yo que ha sido creado como por las fuerzas divinas, ¿no? Ese yo creado en el inicio de los tiempos, ¿no? Por los Elohim, ¿no? Que ya es bastante confuso en su génesis porque en un principio fue creado como una unidad, como algo masculino-femenino, ¿no? Lo masculino y lo femenino es yoico, no es que hay un yo femenino y hay un yo masculino, hay un yo que es masculino y femenino. Esa es la creación, ¿no? La creación original, la primera creación. Después tenemos una segunda creación, ¿no? Que ya no es, esta es a imagen de Dios, y la otra creación, por ejemplo, la creación de Set, después de toda la historia de la expulsión del paraíso y que podemos leer en la Biblia, ya Set es generado a imagen humana, a imagen de Adán, ¿sí? Adán es generado a imagen de la divinidad y Set y sus descendientes, que somos todos nosotros, somos creados a imagen de Adán, ¿no? A imagen de lo humano, ¿no? Porque en realidad Adán representa este yo humano. Pero este yo humano es el yo del nacimiento, que ha tenido un tiempo de desarrollo a lo largo de la evolución de la humanidad, a lo largo de nuestra propia historia, porque somos los protagonistas de nuestra propia historia, y llega un momento en que este yo
que era el yo del Esdeo Nascimur, ¿no? El yo que nace de la divinidad, entra en un tiempo histórico, en un proceso histórico, donde ahora resuenan las palabras que este yo debe morir. ¿Sí? Este yo nacido virginalmente tiene que pasar a través de una experiencia del morir para poder renacer por medio de las fuerzas de la resurrección, que son las fuerzas del Espíritu Santo. Es decir, es ese gran mantra que nos viene de los Rosacruces, es Deo Nascimus in Christo morimur per Spiritum Sanctum revivissimus. Claro, uno se pregunta, ¿en qué tiempo estamos nosotros ahora? Somos una humanidad del siglo XXI, no hay que olvidarlo, estamos en el 2025, una humanidad que ha sido preparada en los siglos anteriores para llegar a este momento, y en este momento dice Steiner que la humanidad tiene que enfrentar, el yo humano tiene que enfrentar su dignidad, es decir, salvar la dignidad del yo humano, porque salvando el yo humano su dignidad, salvamos la evolución de la Tierra. Estamos en un momento muy interesante y al mismo tiempo se ha ido preparando. Fíjense que nosotros ahora podemos hablar entonces de un yo nacido del mundo paterno, de un yo que debe morir y cómo muere el yo en la historia. Esto es muy interesante, es la historia de la humanidad y nuestra propia historia, nuestra propia biografía, es enormemente apasionante. Si vamos a los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, casi ayer, era una humanidad que tenía que enfrentar una realidad que justamente tenían que matar al yo, tenían que matar a Dios. ¿Sí? A Dios había que matarlo. Uno de los grandes protagonistas, de los grandes mensajeros, es Nietzsche, pero son todos los filósofos y es todo el momento. ¿Por qué? Porque tenemos que liberarnos de las fuerzas paternales para poder nacer a nuestras propias fuerzas. Pero eso es una especie de realmente perder el nexo con el origen donde el yo está anclado. Y fíjense que en esos siglos, sobre todo en el siglo XVIII y el siglo XIX, empieza a hablar de un yo psicológico. ¿Sí? Y ese yo psicológico y su ciencia, ¿no? El psicoanálisis, no puede conducir a ninguna otra realidad más que a decir lo que nuestro amigo, ¿no? Digo amigo porque todos los seres humanos, aunque tengan ideas contrarias a nosotros, son amigos y hacen un aporte a la humanidad. Estoy hablando ahora de Karl Marx, que él dice que en realidad Dios no existe porque Dios es una ideología. ¿Sí? Marx, que es el producto del siglo XVIII, porque también prácticamente lo dicen los filósofos, a no ser esos idealistas alemanes que están en un mundo sui generis que tampoco se llega a entender, pero la realidad, la vivencia propia, es que el ser humano se encuentra en absoluta soledad, mata, muere el yo, porque el yo psicológico, ¿qué es en realidad el yo psicológico? Es un yo que se construye desde el nacimiento hasta la muerte. Es un yo totalmente que no tiene una herencia, porque si hubiese mantenido la herencia, el vínculo con las fuerzas paternales, no hubiésemos llegado a decir que realmente Dios es una ideología. Eso hubiese sido imposible. Pero tampoco Dios es una religión. ¿Sí? El concepto religioso es un concepto que tiene validez para lo que tiene que ver con cuando la humanidad todavía está en estado de hijo de Dios, ¿sí? Y por medio de lo que son las leyes divinas que le han sido otorgadas al ser humano, como normas de conducta, como leyes morales, podemos tomar los 10 mandamientos, entonces está contenido y ¿pero para qué está contenido? Está contenido porque todavía es niño y no puede enfrentar la experiencia que tiene que enfrentar como una entidad individual, ¿no? Como un ser separado tanto del mundo paterno como del mundo materno y encontrarse en un estado de decir, bueno, ¿quién soy? ¿no? Y entonces yo no soy nada más que las experiencias que he acumulado en el largo de esta vida, porque experiencias anteriores no tienen para mí todavía un sentido. Entonces no tengo una memoria, una conciencia
que me vincule con un pasado antiquísimo que es mi herencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para eso tenemos que dar un salto y ya tenemos que llegar a la tercera categoría del yo, ¿no? Y esta tercera categoría del yo lo podemos denominar ya con un nombre que también Steiner da, ¿no? Porque la humanidad conocía el yo terrestre, el yo terrenal, que lo podemos vincular como, más bien como un ego, por la tradición religiosa que nos vinculaba con el mundo paterno, ¿no? Con el mundo de los dioses creadores, hablábamos de un yo superior, pero esto todavía no alcanza, no define al ser del yo en su totalidad, ¿no? Para poder alcanzar el tercer nivel del yo, necesitamos ya las fuerzas por el espíritu revivísimos, o sea, renacer por el espíritu, y a este yo Rudolf Steiner lo llama yo verdadero. Y cada uno de estos tres niveles, de estos tres yoes, en realidad está también en lo que es ese concepto heredado del mundo antiguo de que como es arriba es abajo, ¿no? Es un concepto que viene de la sabiduría hermética, ¿no? El microcosmos y el microcosmos como un reflejo de ese macrocosmos, pero entonces ese macrocosmos tiene sus diferenciaciones y que son diferenciaciones por afinidad, ¿sí? El mundo espiritual se diferencia, o los planos del mundo espiritual se diferencia por afinidad. ¿Se es afín o se es desafín? Si se es afín, entonces uno puede penetrar en ese mundo espiritual, conocerlo, porque es afín, y si es desafín, no hay forma posible de entrar en un mundo espiritual si uno no se conforma afín. Si vemos, por ejemplo, el desarrollo del yo terrestre, este yo terrestre, que en realidad es el yo que debe pasar por la experiencia del morir, podemos hablar de un ego, ¿no? Y podemos decir cuáles son las cualidades del yo terrestre, cuáles son las cualidades del ego, ¿no? Y sabemos que las cualidades del ego siempre son autorreferentes al ego mismo. O sea, es un percibir en base al deseo, que ese fue su génesis desde el principio. Lo podemos recordar. ¿Qué es lo que pasó? Adán conoció a Eva, es decir, conoció, deseó, se abrieron los ojos, un mundo nuevo apareció y la entidad sensorial, entidad que todos nosotros somos, vive todavía en el deseo. Y en lo que vive en el deseo, vive dentro de la egoidad. Y esa egoidad sabemos que es imposible satisfacer. El ego, cuanto más tiene, más quiere, nunca está satisfecho. Ahora, ese ámbito, uno puede decir, bueno, ¿y dónde vive ese ámbito? Lo vemos que vive en lo que es la cualidad de las fuerzas anímicas, de las fuerzas egoístas, de las fuerzas que viven en lo pasional, ¿no? Y esas fuerzas que viven en lo pasional lo podemos ver de una forma maravillosa, o por lo menos lo podemos intentar ver en la mitología griega cuando ellos nos hablan de los dioses planetarios, ¿no? Que se comportan de una forma un poco extraña, ¿no? O sea, uno ve a Afrodita, desea por todos lados, Ares, Hermes, o sea, Zeus, ¿sí? Es como muy humano, pero muy, o sea, uno ahí se siente como que, bueno, estos dioses son muy parecidos a nosotros. Bien, porque ese es el ámbito del yo hijo o el yo creado, el yo como criatura. Pero después tenemos un segundo yo, que es el yo superior, ¿no? Y ese yo superior que ha quedado preservado en el mundo de su origen, es decir, el mundo del yo superior, el yo superior es afín no a la egoidad, no al deseo, sino son otros atributos. ¿Y cuáles son los atributos del mundo donde el yo superior, que en realidad ese yo creado? Acuérdense que cuando tomamos las imágenes que nos están aportadas por las crónicas antiguas, se dice que, bueno, que en el jardín del Edén había dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Bueno, el árbol de la vida representa justamente lo que es el principio de lo espiritual del yo superior, con sus estructuras, y el árbol del conocimiento representa justamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, todo lo que tiene que ver con la egoídad. Entonces, ese mundo del yo
superior es el mundo del bien y el mundo de la verdad. Es decir, que en ese mundo no se puede entrar si uno no se hace afín al mundo del bien y al mundo de la verdad. Por más que se quieran, las puertas no se abren, ¿no? Porque hay que ser afín para que eso sea. ¿Y ese mundo dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos ese ser al cual nosotros somos, que tiene que ver con nuestro yo superior y que es justamente parte de lo que fue creado, ¿no? Y después tenemos ese ámbito del yo superior, digamos, el ámbito del ego llega a través de lo que son los planetas, ¿no? De ahí que los dioses griegos sean dioses planetarios. El yo superior, el ámbito del yo superior entra en lo que es el Sol, no como planeta, sino como estrella fija, y a la vez el zodíaco, ¿no? Entonces tenemos todo ese mundo del zodíaco, ese círculo que nos envuelve con el Sol en el medio. Ahí tenemos una cualidad que es donde vive el mundo del bien y el mundo de la verdad, el ámbito del yo superior. Y entonces, ¿y el ámbito del yo verdadero? ¿Dónde se encuentra? Porque ya en nuestro sistema zodiacal planetario no lo encontramos. Ese mundo del yo verdadero pertenece al mundo de lo supraespiritual, y ese mundo de lo supraespiritual es el mundo que está más allá de las jerarquías creadoras que intervienen en todo el proceso creativo, que están en el zodíaco, sino que se encuentran del otro lado del zodíaco, es decir, no son perceptibles en su actividad, porque es la fuente misma que da origen a toda la creación. Y ese mundo es el mundo de lo que es la esencia misma de la divinidad, es decir, lo que en las terminologías ocultas o esotéricas podemos nombrar como la esencia misma del universo, llamémoslo Dios, en la terminología cristiana, la Trinidad, ¿no? ¿Y cuáles son los atributos de esa Trinidad? Que todavía no salieron de ellos, ¿sí? Porque si la Trinidad hubiese entregado al mundo creado todos sus atributos, entonces el mundo sería completamente otro y todos los seres que están en actividad estarían siendo otros. ¿Por qué? Porque fíjense que nunca, nunca en la evolución de todas las jerarquías espirituales, Dios le regaló al ser humano, a ninguno de sus criaturas, los dones que le regaló al ser humano. Esto no lo regaló Dios a nadie. El yo humano es la creación más grande del universo y por lo tanto es la más difícil de lograr también. Si me permiten un segundo, les voy a leer algo de Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola es un humanista del siglo XV y él dice algo que viene, eh, digamos, a colación con lo que estoy hablando. Un segundito y lo busco. Es Pico de la Mirandola, 1463-1494. En su discurso sobre la dignidad humana expresa: todo el universo, con sus leyes, su belleza y sublimidad, ha sido creado para que el yo humano lo reconozca y admire, mientras él mismo, por medio del conocimiento y la libertad, se eleva por encima de los efectos de la naturaleza. El medio del mundo te he puesto, le dice Dios a Adán, para que con solo mirar en derredor veas lo que en él hay. Como ser humano te he creado, ni celestial, ni terrenal, ni mortal, ni inmortal, a fin de que fueses tú tu propio formador y creador. Puedes transformarte en bestia o puedes renacer como ser divino. Los animales traen desde el vientre materno todo cuanto necesitan. Los espíritus un poco más elevados, desde un principio son, o poco tiempo después descubren lo que serán por toda la eternidad.
Solo tú posees el don del desarrollo. Tú puedes implementar libremente tu crecimiento. En ti posees gérmenes para una vida multifacética. Esto nos cuenta Pico de la Mirandola, ¿ya? Tratando de formarse una imagen de lo complejo que es el yo humano. Pero estamos en ese ámbito, entonces, donde hemos traspasado el umbral del zodíaco, estamos mirando atrás del zodíaco. Yo les invito a que hagan un esfuerzo, a que se conviertan ahora en un Janos, ¿no? Se saben que Janos es el dios de dos cabezas, que un lado mira hacia el mundo de la creación y la otra cabeza mira a la divinidad, ¿no? Al mundo no manifestado. Y en ese mundo no manifestado se quedan los atributos que en realidad le pertenecen al yo humano desde un principio, pero que todavía ha tenido que esperar durante mucho tiempo para poder recibirlos, porque ha tenido que pasar de criatura, ¿sí?, de ser una criatura, ahora vamos a ver qué significa, hasta transformarse, pasando por la experiencia del morir, para poder renacer hacia un mundo nuevo. Pero fíjense que este mundo en el que nosotros estamos es un mundo un poco desolador. Un mundo al cual a lo largo de la historia se le ha tenido muy poco en cuenta. Si vamos hacia el origen de lo que son las primeras crónicas de sabiduría que la humanidad posee, que estamos hablando de lo que es la India arcaica y de sus libros sagrados, ¿no?, los Vedas y la Vedanta, ahí nos hablan de un concepto que dicen que en realidad este mundo en el que estamos es una maya, es una ilusión. ¿Sí? Sí, estamos hablando de libros sagrados. No estamos hablando de seres humanos que nos están contando ahora una historia desde ellos mismos. No, todavía en la antigua India, los maestros de la India, los rishis y los brahmanes, eran personas que tenían un contacto directo con las fuerzas espirituales. Es decir, el mundo espiritual hablaba a través de ellos y expresaba. Y entonces, ¿qué quiere decir esto de que el mundo es una maya al cual nosotros no tenemos que demostrar interés? Es bien extraño, ¿no? Si el mundo es una maya, la vida en realidad no tendría sentido. Pero tampoco podemos decir que estos grandes sabios nos estaban mintiendo. Entonces la pregunta queda, ¿no será que dentro de lo que es la evolución del ser humano y del yo humano hay procesos y hay tiempos, y que cada uno de los tiempos a través de los cuales el yo tiene que desarrollarse marcan sus propias vivencias y experiencias? Es lo mismo el ser humano, el yo que vive en el siglo XXI, en el 2025, que el yo que vivía al inicio de la era hindú. Estamos hablando de hace casi 10.000 años atrás, ¿sí? Si nosotros vamos con nuestro concepto de ahora, sí, con los hombres modernos, con esta inteligencia tan maravillosa que tenemos, no vamos a entender absolutamente nada y vamos a negar la verdad de la tradición. Pero la tradición no puede ser negada porque la tradición ha expresado la verdad, ¿sí? Es lo mismo que una humanidad dentro de 2.000 años o 3.000 años, cuando vea nuestra época dirán, pero qué locos estábamos. Pero para nosotros es una realidad. ¿Y cuál es la realidad para nosotros? La misma, la misma que para los hindúes. Si consideramos que Dios es una ideología, el yo es una ideología, entonces no podemos hablar de algo fáctico, de algo real. Y nos queda la pregunta, emerge la pregunta, pero entonces hay algo real en la Tierra, hay algo fáctico, o no hay nada. Porque si no hay nada fáctico, entonces estamos en una situación compleja, y si lo hay, puede ser que no. Vamos a tratar de escarbar a ver si lo encontramos. Si lo encontramos, vamos a decir, eureka,
Y si no lo encontramos, vamos a decir, "Uf, estamos realmente en un momento, en una simulación". Porque hoy en día la humanidad tiene una experiencia de yo psicológico, no de yo fáctico. Y si leemos en Steiner, también nos vamos a encontrar en muchas de sus obras donde él habla de que en realidad el yo nunca ha salido del mundo espiritual. El yo nunca ha abandonado el mundo espiritual, sino que lo que ha salido del mundo espiritual es una imagen, una proyección de ese yo, que es lo que camina por acá. Pero entonces, si es una imagen, es una malla. ¿Sí? Eso está claro. Entonces, los hindúes, con su sabiduría, nos estaban hablando de que en realidad el yo siempre estuvo en el mundo espiritual, nunca salió del mundo espiritual, y lo que sucede en la tierra frente a lo fáctico es maya, porque no existe nada real en el mundo de la maya. Por lo menos no real en el sentido que el yo necesita para sostenerse. Ahora, uno se puede hacer la pregunta, y en este caso vamos a venir a la historia, vamos a recordar a un personaje seguramente conocido por todos nosotros y tal vez por uno más amado que por otros, porque el amor está en función de lo que conocemos de los seres y de las personas. Conocemos mucho, amamos mucho. Conocemos poco, amamos poco. Me estoy refiriendo a nuestro buen Odiseo o Ulises, como lo conocemos. Ustedes recuerdan que cuando él, después de la guerra de Troya, tiene que emprender el viaje otra vez hacia reunirse con su amada Penélope, ¿no? Y con su hijo Telémaco, bueno, tiene que atravesar una serie de proezas, ¿no? Y entre ellas, todas son difíciles, pero quizá la más difícil es el famoso canto de sirenas, donde él tiene que atravesar con su nave el paso de Escila y Caribdis. Nosotros podemos ver en Escila y en Caribdis dos fuerzas antagónicas al yo. ¿Sí? Los Escilas son las fuerzas que quieren producir, digamos, todo lo que tiene que ver con un proceso más bien de enfermedad y de muerte física, ¿no? Esos son los Escilas. Si ustedes quieren, también en la terminología antroposófica podemos decir que estas son las fuerzas animálicas. Bien. Y es un paso, dos peñas en el medio del mar, donde él tiene que atravesar con su nave por ahí y estas fuerzas lo quieren atrapar, ¿no? Él logra atravesar este paso y se encuentra con las fuerzas de Caribdis, que las fuerzas de Caribdis son remolinos, ¿no? Son como fuerzas de azufre, de fuerzas luciféricas, ¿no? Donde el barco entra ahí en este remolino y puede ser engullido por el remolino, pero hoy bueno, sale. Pero cuando sale y llega a aguas mansas, viene el tercer gran peligro, que es el canto de sirenas. Pero Odiseo o Ulises, que ahí está representando al yo que quiere gestarse a sí mismo, ¿qué es lo que dice? Le dice a sus marineros, vosotros no podéis escuchar el canto de sirenas, la música de las sirenas, porque la música del canto tiene que ver con las fuerzas yoicas, ¿sí? Dentro de lo que son las distintas actividades artísticas, la música tiene que ver con el yo, si no solamente tienen que escuchar una sinfonía en fa y van a ver cómo el yo actúa ahí, y le dice, os tenéis que tapar los oídos para que el canto de sirenas no os arranque y os destruya, pero estamos hablando de que los cantos de sirenas lo que buscan es destruir al yo. Y Ulises dice, yo voy a escuchar ese canto, pero para eso amarrarme al mástil del barco y por mucho que grite, no se os ocurra soltarme. ¿Sí? Bueno, entonces ahí Homero nos cuenta esta maravillosa historia, Ulises es atado y escucha el canto de sirenas. Y claro, está a punto de enloquecerse, pero nadie le escucha porque todos sus marineros están con los oídos tapados, no escuchan sus gritos, no escuchan nada, y él aguanta, puede atravesar ese canto de sirenas. ¿Quién es ese canto de sirenas? Ese canto de sirenas hoy resuena profundamente y muy poderosamente. ¿Por qué? Porque son las fuerzas que no tienen que ver con la enfermedad, no tienen que ver con la muerte, tienen que ver con las fuerzas que quieren destruir al yo, que quieren apoderarse
de lo que son las fuerzas propias del yo, que no tienen ningún ser de las jerarquías creadas, porque solamente lo puede recibir esas fuerzas el yo humano. Y estas fuerzas de sirena hoy están sonando muy fuerte. Están sonando, primero, nos quieren hacer creer que somos una simulación. ¿Sí? Todo lo que es la inteligencia artificial, todo lo que es la Matrix, cada vez lo vamos a escuchar más y más. Este es un mundo de simulación porque partimos de un yo psicológico. Entonces, como no hay un yo fáctico, entonces puede ser una simulación. Claro que puede ser una simulación, puede ser cualquier cosa que se nos ocurra. La inteligencia artificial avanza por otro lado, tenemos también ese input de lo que fue la Agenda 2030 con sus proyectos encantadores, porque cuando uno escucha los principios, ¿no?, y el programa de la Agenda 2030, uno dice, pero es maravilloso, pero cuando entras a ver, te das cuenta que todo es un ataque directamente a destruir al yo, a que el yo no se encuentre con lo fáctico en el mundo si es que existiera. Porque si el yo no encuentra el mástil como Ulises, donde aferrarse, donde agarrarse a algo real, el yo será destruido. No podrá sostenerse. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué sucede? Sucede, vamos a ir, para ir cerrando las imágenes, de que en realidad hay un tiempo donde podemos hablar del yo como un ser creado, ¿no? Un yo natural, vinculado con las fuerzas de la egoidad, vinculado con las fuerzas de la tierra, que se desarrolla, al cual no se le tenía ningún, digamos, ningún interés, porque era una ilusión. ¿Sí? A tal punto que todavía hasta el siglo XV, siglo XVI, seguía siendo este yo una ilusión. Pero en realidad, ¿cómo es todo esto? ¿Qué significa o cuándo, mejor dicho, se produce este final de esta ilusión del yo creado como un hijo creado de la divinidad, como un yo, y comienza un yo que pasa a la segunda experiencia, que es la experiencia de la muerte? Esto está marcado por la historia. La historia nos cuenta, por ejemplo, lo podemos ver, de que ha habido una evolución, un gran cambio entre la humanidad antigua y una humanidad moderna. Ese gran cambio se da en Grecia, ¿no?, donde aparece, por un lado, los conceptos filosóficos que van a dar nacimiento justamente por necesidad, porque en realidad lo que yo voy a decir hoy, como lo digo ya de entrada, no tiene, porque el cristianismo no es una religión. Si hablamos del cristianismo, es la religión universal donde reúne a todas las religiones. Querer vivir al cristianismo como una religión en el siglo XXI no es correcto, ¿sí? No lo es. Ese concepto de religión queda hacia el pasado. Y si vamos, por ejemplo, a las distintas religiones cristianas que tenemos, sea la católica, sea la protestante, esos ritos, la mayoría de ellos no son ni siquiera genuinos propios del cristianismo, sino heredados del pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el pasado se vivía imaginativamente lo que en el futuro sucedería en la tierra. Entonces uno se empieza a decir, no, bueno, pero es que el Cristo, allá hay un dios, los griegos ya celebraban a Adonis, y también era un dios que moría, se le enterraba, resucitaba al tercer día, pero todo eso no era fáctico, todo eso era una imaginación. El mundo antiguo lo vivía en imagen. ¿Sí? Adonis no sufrió una muerte real, fáctica, ¿no? Era una ilusión, una sabiduría, un conocimiento que se sabía que iba a suceder, pero no era un hecho real, fáctico. Bien. Este mundo, entonces, era un mundo que en Grecia va a producirse un quiebre, ¿no? Y va a dar, Grecia es como el partero del mundo nuevo. Y fíjense lo interesante que es cuando vamos a la filosofía griega y nos encontramos con dos conceptos
que uno puede decir, bueno, son diferentes, pero no tanto. No, no, sí, son abismalmente diferentes. Sí, bueno, pero es que Aristóteles estuvo mucho tiempo y fue discípulo de Platón. Sí, perfecto. Aristóteles fue discípulo de Platón, pero la filosofía aristotélica no tiene absolutamente nada que ver con la filosofía platónica. ¿Y qué es lo que hace el quiebre entre Aristóteles y Platón? O sea, no es que Aristóteles contradice a Platón, no. Eso buscar una contradicción, una expresión donde Aristóteles contradiga a su maestro, no lo vamos a encontrar. Pero si miramos en su obra, nos vamos a dar cuenta que su obra es completamente diferente a la platónica. ¿Y por qué? Porque en realidad el comienzo del desarrollo del pensar que va a conducir a la autovivencia del yo comienza con Aristóteles. ¿Sí? Podemos decir que la filosofía comienza con Aristóteles. Los presocráticos todavía tienen conceptos del mundo antiguo. Platón, ¿no? Que ya no es un presocrático, ya es un clásico, él podemos decir que fue el último gran sabio de la humanidad, pero no filósofo, sabio. ¿Por qué? Porque él todavía bebió su sabiduría en los centros iniciáticos antiguos, es decir, en los centros, él pasó a través de los, digamos, misterios de Eleusis, los misterios dionisíacos. Fue un iniciado en Eleusis. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que dice Platón. Platón dice que en realidad el alma, el yo, ¿sí? Porque hablar de alma y hablar de yo en este concepto es lo mismo, es increado, ha existido siempre. ¿Sí? No tiene principio y no tiene fin. El alma, Aristóteles dice que no, que el alma tiene un principio, que el alma humana tiene un principio. Aristóteles dice que este alma nunca se involucra en la sustancia, que no se une a la sustancia, que la permea y la mueve como si tuviéramos hilos mágicos, ¿no? Como una marioneta. El alma está acá y por acá va el cuerpo y todas las... Eso dice Platón. Si no, véanlo en la famosa caverna de Platón, lo pueden leer, donde lo que vemos son la proyección, las sombras, pero una sombra es una proyección, no es fáctica. Pero Aristóteles dice, no, el alma humana tiene un comienzo, ¿sí? Y este comienzo del alma humana comienza tan pronto, el alma humana se involucra, el alma natural, es decir, lo que viene de las fuerzas de la tierra, de la herencia de la tierra, que lo podemos llamar como las fuerzas de Gea, si ustedes quieren, o después la podemos llamar también en el medievo se le ha llamado Eva, ¿no importa? Y las fuerzas del cielo, las fuerzas creadas del alma, creadas por los dioses, ¿no? Los dioses tomaron el polvo de la tierra y sobre ese polvo de la tierra exhalaron o inhalaron el alma viviente. ¿Sí? No es que la creación fue una creación física, el yo es una creación espiritual. Las estructuras corporales se tomaron de la sustancia terrestre que tiene alma, porque todavía es esencia espiritual. Entonces Aristóteles dice, bueno, estas fuerzas de la tierra, del alma de la tierra, cuando se unen con las fuerzas del alma del cielo, el alma del cielo pierde su inmortalidad celeste y se une con la inmortalidad terrestre y forma una nueva alma que tiene voluntad propia. ¿Sí? Estas son las famosas ousías, el concepto de ousías en Aristóteles, donde la idea, el alma, lo espiritual, se une con el alma de la sustancia, se imbrinca de tal forma que conforman algo nuevo. Y ese algo nuevo, dice Aristóteles, que comienza a tener vida propia, voluntad propia. Y esa voluntad propia, ¿cómo se refleja? Se refleja en que el alma hace experiencias individuales. Y esas experiencias individuales, por supuesto, le pertenecen a ese alma que las ha hecho. Ya no es un alma contempladora de lo que pasa en el mundo espiritual, sino que es un alma
que ha entrado no como espectador, sino que se ha convertido en protagonista en un mundo que es maya. Esto es otra vez el gran problema, de que empezamos a hacer experiencias en el mundo de la maya que son propias, que son nuestras. Y la pregunta surge, ¿y esto cómo es? ¿Podemos hablar de una inmortalidad del yo? Porque para que haya inmortalidad tiene que haber una conciencia que perdure, siendo consciente de que es una autoconciencia y que es en sí mismo un ser, es un yo. Porque si no es capaz de mantener esta conciencia, esta autoconciencia, entonces... Pero bueno, lo dejamos acá y vamos a ver entonces este mundo de la Maya, ¿qué es? Porque si resolvemos este misterio, empezamos a entender un poco este tránsito del yo a través de estas experiencias tan interesantes. Podemos imaginarnos la imagen de un arquitecto. Y eso lo podemos hacer todos. Pero también a Dios se le ha comparado, sobre todo en las filosofías más bien antiguas, ¿no? En la Gnosis, como un arquitecto, el gran arquitecto del universo. Ok, vamos entonces nosotros a convertirnos en un Dios, porque si fuimos creados como un Dios, tendríamos que poder comprender esto que no puede comprender ningún otro ser espiritual, ningún ángel, ningún arcángel, nadie de las jerarquías puede hacer esto que nosotros vamos a hacer. Aunque nos parezca raro, no lo pueden hacer. Nosotros lo podemos hacer y después van a ver por qué. Entonces, nos convertimos en arquitectos. Pero ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que surge y dónde surge? ¿Qué hay ahí? Hay una intención creativa informe. ¿Sí? Porque el hecho de que yo diga, voy a construir un castillo, no he dicho nada. Es el primer impulso que surge en mi yo, la actividad del yo, a realizar algo. Pero lo primero que tengo que hacer es, una vez que ha surgido el impulso, quiero construir un castillo, tiene que llegar a la manifestación, se tiene que manifestar. ¿Dónde se va a manifestar? Primero en los planos, ¿sí? Porque si no, no hay forma, ¿no? Entonces, ahora, cuando ya se manifiestan los planos, cuando ya como arquitectos nosotros hemos construido nuestro castillo, que es nuestra chocita, pero para cada ser humano su casa es un castillo, ¿no? Ya la hemos construido y ahora la tenemos en planos. Cuando la tenemos en planos, ¿qué podemos hacer? La podemos entregar a los constructores, a los que saben hacerlo. Pero esos no pueden hacer algo diferente a lo que está en el plano. Y lo que está en el plano es mucho, es muchísimo. Hay muchísimos cálculos que hay que hacer para que la casa se sostenga, ¿no? Hay que hacer muchas cosas para que la casa sea habitable, para que la casa esté completa. ¿Qué significa? Bueno, que tenga corriente, que tenga electricidad, que tenga los pisos, que tenga... Ay, ¿y quién hace todo eso? Las fuerzas creadoras del universo, en este caso las jerarquías. Pero en nuestra casa, ¿quién lo hace? Los albañiles, los plomeros, ¿sí? Los ingenieros. Pero todo eso es una creación. Y ahora la casa se concluyó y la tenemos delante de nosotros que la podemos habitar. A ese mundo le llamamos el mundo de la obra, el mundo concluido. ¿Hay algo fáctico en ese mundo? No. Los albañiles se han ido, el arquitecto se ha ido, el ingeniero se ha ido, no ha quedado más que la obra. Y en esa obra que ha quedado un mundo que nosotros podemos conocer, esa obra la podemos conocer perfectamente porque han quedado las leyes. ¿Sí? Las leyes en un mundo sin yo, sin espíritu. ¿Sí? Entonces, a este mundo que no tiene espíritu, que no tiene yo, es a lo que los hindúes le llamaban Maya. Es un mundo de Maya. Pero en ese mundo de Maya es un mundo que tiene muchas leyes. Imagínense las leyes que la luz, en lugar de viajar a 300.000 kilómetros por segundo, creo que son 300.000, ¿no? Si me equivoco, no se preocupen, lo consultan por ahí. Pero creo que son 300.000, viajara a 305.000. Tendríamos otro cosmos. ¿Sí? No, pensar eso es impresionante. Si la luz tuviese una velocidad diferente, tendríamos otro universo. Si nuestra Tierra girara alrededor del Sol a una velocidad diferente a la que tarda 365 días y un cuarto, tendríamos
sobre otra vida sobre la Tierra completamente diferente a la que tenemos ahora. Si el oxígeno y el hidrógeno no fuese una ley para formar agua, nunca se podría formar agua. Es decir, que tenemos un mundo creado de leyes, pero en esas leyes está la sabiduría. Ahí hay mucha sabiduría. Todo nuestro conocimiento científico está sacado del mundo de la obra. Conocemos la obra, no inventamos nada. O sea, los grandes inventores son descubridores de lo que ya existe. ¿Se acuerdan cuando el famoso Mendelssohn, cuando creó la tabla de los elementos periódicos, que dijo, bueno, pero aquí me faltan todavía dos elementos que yo no los puedo encontrar, pero existen y tienen que estar ahí? Tienen que, necesariamente, tienen que existir. Claro, se tardaron unos años en descubrirse, pero estaban ahí. Porque son leyes. Y las leyes que rigen el mundo del número, medida y peso, que es el mundo de la obra, el mundo de la materia, nosotros podemos entenderlo. Pero en ese mundo, entonces, no hay ser, no hay onticidad, no hay nada fáctico. Y ahora Aristóteles nos dice, bueno, pero el alma humana entra en ese mundo. Es una proyección, ¿sí? No sale el alma, el yo humano, no salió de su origen. ¿Sí? Y en el mundo antiguo, si nosotros cuando escuchamos, cuando leemos, ¿no?, las iniciaciones antiguas, sobre todo hay un libro maravilloso de Edward Suré que se llama Los Grandes Iniciados, donde él nos cuenta cómo esas iniciaciones, nos habla mucho de la iniciación en Egipto, que son todas las antiguas, en realidad para encontrar al gemelo espiritual había que sacar al yo terrestre de la tierra, porque no lo encontraba acá, había que llevarlo al encuentro del mundo espiritual de su gemelo, donde estaba protegido bajo las fuerzas paternales del universo, principalmente por la madre Isis, pero también las fuerzas solares, ¿no? Es decir, que había que arrancarlo de la esfera del Maya para poder tener un vínculo, un conocimiento de que existe un ser, yo, porque es mi gemelo, así lo dice, ¿no?, la iniciación. El libro hasta ahora lo escribiste solo, ahora ya sabes que no estás solo. Bueno, es muy, muy lindo. Pero no lo encontraba aquí. Pero sin embargo, las experiencias del alma aristotélica las hacemos aquí. Y esto es bien interesante. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo hacemos para que el yo, nuestro yo, nosotros, no seamos una ilusión? ¿Sí? Porque una ilusión es mirarse en el espejo y ver la imagen y creer que eso que vemos ahí en el espejo somos nosotros. Pero la realidad es que en el proceso evolutivo, esa imagen que vemos en el espejo, vamos a ser nosotros. ¿Sí? Ese es el kit de la cuestión. Les voy a contar algo, lo pueden leer en la obra de Steiner, no les voy a decir en qué conferencia está, porque ahora mismo no la recuerdo, yo estoy en México y no tengo acá toda mi biblioteca, pero la van a encontrar, también Prokofiev en varios de sus libros lo cuenta. Él dice que en el siglo III, antes de nuestra época, Steiner nos comparte una imagen que sin esa imagen realmente como humanidad estaríamos perdidos y no encontraríamos el camino de vuelta. Es como el hilo de Ariadna, ¿no? Conocen la lucha de Teseo con el Minotauro, que tiene que entrar con el hilo de Ariadna y con eso va saliendo, con el ovillo. Y él dice que en el siglo III da una imagen y nos sitúa en el Sol y dice que está ya este ser al cual en esta semana nosotros estamos recordando como vivencia, está en el Sol y junto con él están los discípulos más unidos a él y los discípulos más unidos a los discípulos de él. Es decir, él dice que está en el Sol, está el gran auxiliador o el gran colaborador de Cristo, que es Micael, y detrás de Micael existen los seres humanos. Hay que ver una procesión de seres humanos ahí, así como ven en la Madonna Sistina de Rafael. Cuando vean el cuadro, fíjense en las nubes y van a ver que tiene muchas cabecitas.
que no son nubes, que son cabecitas. ¿Sí? Bueno, pues así nos podemos imaginar en el sol, Cristo con Micael, detrás una nube de cabecitas humanas y delante, al lado de Cristo y Micael, los representantes más directos de Micael que podemos interpretar, que en este caso serían Aristóteles y Platón, ¿no? Y algunos otros muchos, pero los dos más cercanos. Y el Cristo dice que él por libre decisión, ya estamos hablando del Sol no como planeta, sino del Sol como estrella fija, que es el que ha acogido, como dice Juan en el Evangelio, al Verbo, ¿no? El Sol acogió al Verbo, el Verbo vive en el Sol y desde el Sol va a nacer en la tierra. Y el Cristo como hijo, ¿no? Porque esto es lo que tenemos que ver, él dice que se muda por libre voluntad del cielo a la tierra para restituir al yo humano los atributos que desde un principio le eran consustanciales, él dice, para restituir al yo humano su plenitud, que desde un principio, es decir, desde un principio, cuando surgió en esa primera imagen, ¿no? Vamos a hacer un castillo, no, vamos a hacer a un Dios, a un hombre, a un ser humano que va a ser igual a nosotros. Entonces, si va a ser nuestro igual, no podemos retener nosotros algo que él no tenga. El resto, dice Pico de la Mirandola, no lo tiene. Solamente el ser humano lo tiene. El yo humano tiene los atributos que el Dios mismo no compartió con sus otras criaturas, lo hizo con el ser humano. Dice, entonces el Cristo se muda para restituir al yo humano su completud. Y estos son los atributos que pertenecen al yo que viene del mundo de lo supraespiritual, ¿sí? Los atributos que pertenecen al yo verdadero, no al yo terrestre, vinculado con las fuerzas de la egoidad, no al yo superior, que es el mundo del bien y el mundo de la verdad, sino el mundo que está más allá del zodíaco, que es el mundo de la divinidad misma, y estos atributos son las dos capacidades que el ser humano tiene que desarrollar, a través de las cuales tiene que producir el acto de resurrección. Y son las capacidades del pensar libre de sensorialidad, o pensar puro, si ustedes quieren, y la capacidad para la libertad. Ser, dice Steiner, un libre pensador con Cristo y un verdadero ser libre con Cristo. Es decir, nos convertimos ahora en seres que poco a poco vamos a poder empezar a crear. Pero la pregunta surge, ¿pero tiene algún valor crear en el mundo de la Maya? Porque si vamos a seguir creando en el mundo de la Maya, entonces no tiene ningún valor. Pero el Cristo se ha mudado del cielo a la tierra, el Cristo en el aspecto de hijo de la divinidad, del Dios mismo, para traer al ser humano las cualidades que desde un principio le pertenecen y que él es el yo verdadero y que tiene que ver con el pensar puro y la capacidad para la libertad. Rudolf Steiner, en su primer libro, antes de que venga la antroposofía y todo esto, nos crea la filosofía de la libertad, donde desarrolla estos dos conceptos, ¿no? Y desarrolla entonces lo que es el individualismo ético y el libre pensador. Pero no puede haber un libre pensador creador sin una ética que lo acompañe, porque eso es el error. Ahora estamos hablando de que estamos creando con las fuerzas de la divinidad misma, y en las fuerzas de la divinidad misma no podemos crear con error, porque si hiciésemos una creación con el pensar puro y la libertad y fuese errada, entonces sería desastre, pero aún así nos está permitido poder hacerlo, porque si no, no existiría libertad. Pero bien, volvemos un poquito para atrás. Vamos a ese mundo de la obra. Ese mundo de la obra donde el ser humano descendió, fue arrojado del mundo espiritual. Pero ¿qué fue lo que sí existe en el mundo de la obra? Todo lo que es el proceso de la creación cósmica anterior, ¿sí? Por eso, cuando dicen los Elohim, crearon del polvo. El polvo son estructuras, no es el yo. El polvo ya está creado. De ellos, ahí inhalaron sobre ese polvo el yo. Entonces, lo que Aristóteles dice, cuando él habla de la sustancia de la tierra, de la sustancia de Gea,
de Eva, si ustedes quieren también, así se la nombra, es una sustancia espiritual que desde un principio es espiritual. ¿Sí? En la Génesis, Rudolf Steiner nos da su maravillosa obra, La ciencia oculta, para poder tener una visión de lo que es la evolución de la humanidad, ¿no? Contraponiendo con la evolución de Darwin, o sea, porque Darwin llega hasta el origen de lo físico, y esto no quiere decir que está errado, porque no puede estar errado, pero tiene un comienzo. Mientras que Steiner nos remonta hasta el origen del origen, donde existe la primera sustancia. Bien, esa sustancia que ha ido deviniendo, primero era una sustancia calórica, después fue una sustancia gaseosa, después fue una sustancia acuática, después fue una sustancia terrestre, y después a esta sustancia terrestre se la prostituyó. El hijo de la tierra, ¿sí?, mancilló a su madre. Así lo dice en el misterio del Grial Trebrecha. El hijo, el yo, que es el hijo de la tierra, la mancilló. ¿Y cuándo? Cuando derramó sobre ella sangre inocente. Cuando esa sangre inocente, que fue la sangre de Abel, fue derramada, la tierra fue mancillada. Y al ser mancillada fue descendida, sacada de su origen y entregada al mundo de la muerte. Y esto es lo interesante. Entonces, ahora vemos que en este mundo de la obra, las sustancias, nuestras estructuras corporales, nuestro cuerpo físico, que no es nuestro yo. Pero nuestro cuerpo físico, confundir al cuerpo físico con el yo es incorrecto. El yo es una entidad totalmente espiritual, es un concepto de esencia pensante. O sea, el yo es su esencia pensante, el cuerpo es de esencia material, ¿no? Imagínense la diferencia. Pero bien, entonces, en este mundo de la obra, que fue arrastrado, ¿no?, por un error del cual nosotros no somos culpables. O sea, no podemos culpar al ser humano de que comimos la famosa manzanita que nos cuentan y no. O sea, la tentación vino de un Dios a un ser humano inexperto y que tenía que ser y que fue permitida también. Porque si no, no se desarrolla un yo. La tentación la caída fue permitida, es un asunto de los dioses, no es un asunto de los hombres. Los seres humanos somos los que hemos padecido esa situación, pero el asunto es entre dioses. Y como el asunto es entre dioses se debe resolver. Ahora, ¿cuál es el Dios más importante de todo el universo? El yo del universo, el yo cósmico, que es el Cristo, porque Cristo es el yo del universo. Entonces, cuando Stein dice que por libre voluntad el yo del universo decide mudarse del cielo a la tierra, ¿para qué se muda? Para restituir al ser humano los atributos que desde un principio le son consustanciales. Pero ¿qué hubiera pasado si esas fuerzas se entregan en unas estructuras que están bajo el dominio de fuerzas antagónicas? ¿Sí? Porque acá estamos entrando ya en lo que son los secretos íntimos del cristianismo, que por eso les dije que no es una religión, que es un hecho. Los hechos del Gólgota es un hecho. El Cristo tiene que nacer en una entelequia humana, tiene que introducirse en estructuras humanas. Lo mismo que nuestro yo, que proyecta su imagen, ¿sí?, Cristo tiene que entrar en el mundo de la obra. Cristo no proyecta su imagen. Cristo entró en el mundo de la obra, en el mundo de la muerte, en el mundo antagónico. ¿Y qué hizo el Cristo ahí? Es muy interesante. Y otra de las cosas que de verdad tenemos que empezar a entender como humanidad del siglo XXI es salir ya de lo pecaminoso, de lo religioso, de todas estas historias, ¿sí? Los actos del Gólgota, Cristo no solamente necesitó ayuda de las fuerzas de la luz, sino también necesitó ayuda de las fuerzas de la sombra. Imagínense que el sol, porque de eso estamos hablando, pero a una potencia que no nos podemos imaginar, entra en un cuerpo humano. Este cuerpo humano, por muy perfecto que sea, como fue la entelequia que acogió
al Cristo en el bautismo en el Jordán, por muy perfecto que sea, no lo puede soportar. O sea, es imposible meter el sol en un cuerpo humano, ¿no? Poco a poco, el Cristo va entrando. Los 3 años que tenemos de la vida pública de Cristo son los 3 años de que Él va entrando paulatinamente en la estructura, permeando las estructuras corporales de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Su estructura astral, el primer año. Su estructura etérea, el segundo año. En el segundo año tenemos todo lo que tiene que ver con la salud. Y su estructura física, su cuerpo físico, en el tercer año. Ahora, a medida que él iba entrando, tomando posesión de estas estructuras, cada vez él iba entrando en agonía. ¿Sí? La agonía del Cristo no fueron la pasión, los 7 días de la pasión. La gran agonía de Cristo fue desde el comienzo, que se unió en el Gólgota, en el bautismo en el Jordán, y que fue entrando en las estructuras humanas, ¿no? Tanto corporales como anímicas. En las anímicas son las tentaciones que tenemos en el desierto, que se retira a la soledad, y ahí enfrenta las fuerzas antagónicas, ¿no? A Lucifer, a Ahriman, y después Lucifer y Ahriman juntos. Pero no vamos a entrar ahí porque nos llevaría mucho tiempo. A medida que va entrando en las estructuras, estas estructuras cada vez se van debilitando más. ¿Sí? El Cristo necesitó mucha ayuda de fuerzas antagónicas y fuerzas de la luz. ¿Sí? Porque si no, o sea, ¿qué quiere decir? Por Rudolf Steiner sabemos, ¿no? Porque él pudo espiritualmente presenciar en forma real todo el proceso de la pasión. Rudolf Steiner lo pudo hacer, lo cuenta en su autobiografía, lo pueden leer también en muchos de los libros. Él estuvo presente en un acto del conocimiento, acompañó todo esto, acompañó los procesos del Cristo, y por eso él puede escribir los evangelios e interpretarlos, porque los evangelios son libros cifrados, o sea, intelectualmente no se entiende nada. Cada palabra que está dicho ahí tiene un sentido, ¿no? Entonces, él dice que en realidad, y uno se puede preguntar, ¿por qué los fariseos, ¿sí?, o los sacerdotes hebraicos necesitaban a un Judas? ¿Para qué lo necesitaban? Nos podemos preguntar. Para que le dijera quién era. Pero qué cosa más extraña, ¿no? Que haya que decir, oye, pero si lo ha visto en la plaza, si lo ha visto en el templo, y yo te lo tengo que señalar. Y ellos todavía dicen, porque no vaya a ser que prendamos al equivocado. Encima, así nos lo dicen. No vaya a ser que cuando vamos a prenderlo, nos equivoquemos y agarremos a otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué enigmas hay acá tan maravillosos? Está pasando, y esto Steiner nos lo cuenta por visión directa, y esta visión de Steiner la podemos tener todos nosotros. Es patrimonio del yo. El yo va a tener estas experiencias, cada uno de nosotros va a vivenciar estos procesos. Él dice que en realidad ya el último año el cuerpo físico de Jesús de Nazaret era prácticamente ceniza. Estaba totalmente en un estado que ya no podía soportar acoger más a ese yo que durante esos 3 años que ya no podía más. Y cuando nos encontramos en el huerto de los olivos, la gran agonía que describe, creo que es Mateo, no Marcos, que es el médico, él dice que Cristo entra en agonía, y la agonía era que él sabía que tenía que llegar a concluir su tarea, que tenía que mantenerse el vínculo con ese cuerpo que él había utilizado durante esos 3 años, de tal forma que ese cuerpo llegara hasta la pasión y la muerte. Y él tenía miedo de que ese cuerpo no aguantara. Y cuando se dice que estaba en agonía, estaba en un sufrimiento, y entonces se dice que ya en los últimos tiempos el Cristo muchas veces no usaba su cuerpo, porque ya no lo podía soportar, sino que vivía en el cuerpo de alguno de los apóstoles. Por eso es que se necesita a un apóstol, a un Judas, que lo pueda señalar. Porque no nos vayamos a agarrar
y nos equivoquemos, tenemos que agarrar al que es. Pero este cuerpo, y acá hay la gran lucha que Cristo tiene, digamos, contra las fuerzas de la muerte. Realmente, contra las fuerzas, contra los cantos de sirena de destrucción, ¿no? Y nos cuenta también en la Biblia, podemos ver, de que poco antes de que llega Judas con los soldados para prenderlo, un mancebo, un joven, huye envuelto en una capa blanca o en una sábana blanca. Está desnudo, solamente está cubierto y huye. Y a él no lo pueden prender. Y entonces, en ese momento, una parte, digamos, de la envoltura de Cristo, que podemos decir su cuerpo etéreo, se lo abandona. Y queda prácticamente, totalmente la mayor indefensión y sin fuerza para cumplir eso. ¿Y quién cree que le dio la fuerza a Cristo para poder cumplir con su misión, que era morir en la cruz? Era llevar hasta la experiencia de la muerte. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Hay un libro muy bonito que se llama Los 12 Portales. Lo pueden conseguir, es un libro editado por la Comunidad de Cristianos, donde se dice que el Cristo, antes de descender a la tierra, va pasando por los distintos signos del zodiaco y le va pidiendo a cada uno de los signos un don para que le ayuden a cumplir su misión. Y cuando llega al signo de Escorpio, que es a Judas, le pide a Judas que le ayude, ¿sí?, a conocer la muerte. Le pide a Judas que sea Judas en la tierra quien le conduzca a la experiencia de la muerte. Y dice Steiner que cuando Judas le da el beso, ese beso de traición, así no lo ha vendido la iglesia, porque era necesario, porque éramos una humanidad niña, entonces nos tienen que contar el cuento, pero que ahora ya no nos lo cuenten, porque ahora es peligroso esto, ahora necesitamos la verdad. Que en ese momento las fuerzas vitales de Judas fluyeron a ese cuerpo de Jesús y le dio la fuerza necesaria para que el Cristo tuviese una revitalización y pudiese cumplir su acto de pasión. Y poco tiempo después Judas se ahorca, eso lo sabemos, ¿sí? Porque esto es lo que había convenido, lo que le había pedido Cristo a este ser, digamos, que le ayudara a conocer la muerte. Por eso tenemos que en Judas, o en el signo de escorpión, tenemos el escorpión y el águila, ¿no? Tenemos a Juan y a Judas, es el mismo, ¿no? Ambos se pertenecen. Bien, con estas fuerzas nuevas ahora Cristo enfrenta la muerte. Enfrentar la muerte significa todo lo que pasó en el Gólgota y significa también dos cosas enormes. Una es que la sangre fluye y entra en la tierra, ¿sí?, por la lanzada en el costado que le da Longinos, de sus heridas fluye, y a través de la sangre es el vehículo del yo. Entonces el yo del Cristo entró, el exceso de egoidad, ¿sí?, de yoidad, por decirlo de alguna forma, porque Steiner dice que uno es lícito decir que somos, digamos, altruistas en el egoísmo cuando lo hacemos por amor. ¿Sí? Ahí el egoísmo está bien, es altruista, es ofrenda, ¿no? Entonces, en esa sangre que fluye, en ese momento, y que se describe también por lo que el cielo se oscurece, o sea, son hechos reales. Estas cosas que nos cuentan pasaron, ¿no? Y después, el Cristo que es tomado, el cuerpo de Jesús de Nazaret, que es tomado por José de Arimatea. José de Arimatea es un gran iniciado, no son personajes que están ahí, es el drama de la historia de la humanidad. O sea, esto fue algo muy, muy enorme, ¿no? No son hechos humanos, son hechos espirituales ayudados ahora por los humanos. Toma ese cuerpo, lo llevan al sepulcro y se dice que cuando vienen el domingo de Pascua, las tres mujeres, sobre todo María Magdalena, encuentran que la piedra está del sepulcro corrida y que no hay cadáver. Rudolf Steiner, como ha podido leer en la crónica de la casa, eso dice que, y la Biblia también lo cuenta, los evangelios también lo cuentan, que hubo un terremoto, o sea,
fue un momento, se oscureció la tierra tembló, que en ese momento la tierra se abrió y como el cuerpo de físico ya era ceniza, ya estaba quemado, ya no tenía sustancia, o sea, se mantuvo porque José de Arimatea con su esencia lo pudo mantener, ese cuerpo fue acogido por la tierra y por el interior de la tierra descendió y otra vez otro terremoto que fue el que corrió la lápida, se cerró otra vez la grieta y de ahí no hay nadie, ¿no? Bien, en algunos evangelistas nos cuentan que había dos figuras, una a la cabeza y otra a los pies, pero digamos, no estamos hablando de Cristo. El Cristo ha descendido a las capas de la tierra. Las capas de la tierra que tiene 9 cielos, así como hay 9 cielos hacia el zodíaco, ¿sí? Los podemos nombrar, ¿sí? Desde los ángeles hasta los serafines, hay 9 cielos también hacia el interior de la tierra. Y cada uno de estos cielos pasan determinadas cosas. Bueno, Cristo tiene que descender hasta el 9º cielo de la tierra, que es el mundo donde se dice que son las fuerzas más antagónicas, y desde ahí rescatar al ser humano la parte espiritual que había sido dañada. Este es el cuerpo de resurrección. Y cuidado con esto, porque acá es donde estamos llegando a lo que yo quería llegar. ¿Qué significa? Que el primer cuerpo, si nosotros vemos el origen del cuerpo físico que nosotros tenemos, su esencia es la voluntad. Así nos lo cuenta Steiner en la ciencia oculta, ¿no? Los tronos donaron su voluntad, que se enfrió y se convirtió en la primera sustancia que fue el calor, pero este segundo cuerpo, el cuerpo de resurrección, es un cuerpo de amor. El cuerpo de resurrección es un cuerpo de amor. Y ese cuerpo de resurrección o resucitado, ese es real. Ahora en el mundo de la Maya hay algo fáctico. Ya no nos sirve decir que en este mundo no hay nada fáctico, no hay nada real. Sí, el cuerpo resucitado de Cristo, cuya esencia es el amor, es real en el mundo de la Maya. El mundo de la Maya se ha convertido ahora en el mundo real. Y el yo humano, ¿sí?, que hasta ahora es un yo en imagen, sí acoge, se ancla, ¿sí? Recuerden a Odiseo. Odiseo se ancló al mástil de su barco y escuchó el canto de las sirenas. Si el yo humano se ancla al Cristo resucitado, al cuerpo del Cristo resucitado, al Cristo terrestre, él dijo, yo estoy acá hasta el fin del mundo, ya no me busquéis en el cielo, yo estoy con vosotros en la tierra hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, digamos, ¿no? Ese es un hecho real. El Cristo es fáctico. Y esto es lo más maravilloso de todo. Esto es lo que la humanidad del siglo XXI tiene que empezar a pensar. Tenemos que empezar a comprender que este es el nuevo cristianismo. Un cristianismo que no tiene nada que ver con lo religioso, que no condena tampoco lo religioso, porque considera que muchas almas todavía necesitan la religión, está bien, pero es el Cristo que camina y que va al encuentro del yo con el yo. Cada uno de nosotros, por propia experiencia, podemos acoger a nosotros en Cristo. ¿Y qué sucede? Pues fíjense lo que sucede. Antes teníamos el espejo, teníamos el yo superior que nunca abandonaba el mundo espiritual y se reflejaba en el yo terrestre, en el espejo de las estructuras espirituales, como imagen. Y ese yo vivía en un mundo totalmente de la ilusión, de la Maya. Y ese mundo que vivía en la Maya, ese yo no tenía. ¿Y qué pasó? Porque la historia nos va diciendo, tenemos todavía un poquito de tiempo, ¿no? Quedan Sí. 10 Sí. minutos. ¿Cómo? 10 minutos. Sí, tenemos tiempo. 10 minutitos está perfecto. Si nosotros miramos a lo largo de la historia, ahora ya sabemos que hay algo fáctico. Esto es importantísimo. ¿Sí? Esto no lo tenemos que olvidar nunca. Como hombres de seres humanos del siglo XXI, no olvidemos que hay un hecho fáctico y que este hecho fáctico es el que, como levadura, transformará toda la tierra, porque tiene la fuerza creativa de las fuerzas del pensar puro y las fuerzas de la libertad. ¿Sí?
pertenecen a yo y cada uno de nosotros lo podemos tomar de ahí. En el siglo XIII, en la gran confrontación entre los realistas y los nominalistas, me hago un salto grande porque si no, no... Bueno, antes de llegar acá primero, después del Gólgota, la primera experiencia que los seres humanos empiezan a tener como experiencia nueva, que no existía previamente, es el encuentro fraternal, encontrarse seres humanos con seres humanos para celebrar, ellos decían, el ágape. El ágape es el amor de hermano a hermano, es decir, el amor no de sangre. Se conocían tres tipos de amor: el sexo, que es el más bajo; el eros, que es una forma de amor; el filia, que era el amor fraternal entre, de sangre, eso incluía también a la tribu, al pueblo, a la raza, y nada más. Pero ahora con el Cristo empezamos a tener la experiencia del ágape, el amor de hermano a hermano. Así se desarrolló el cristianismo en los primeros siglos cristianos. Encuentros, se reunían para celebrar el ágape y de hermano a hermano compartir todo, porque no había más experiencia. O sea, yo no puedo retener para mí algo que yo tengo cuando mi hermano está necesitándolo. O sea, ese es el amor fraternal cristiano. ¿Sí? Bueno, eso se fue desarrollando principalmente durante los 2 siglos y medio del cristianismo, hasta que después empiezan los concilios y hasta que después la Iglesia Católica se apodera de todo y la Iglesia empieza a determinar, pero no tenemos tiempo para hablar de eso. Pero sí tenemos, por ejemplo, en el concepto entre lo que es el nominalismo y el realismo. Es decir, y ambos parten del Aristóteles. Tenemos la escolástica. La escolástica es un movimiento filosófico cristiano del medievo, principalmente desarrollado en la orden, dentro de la orden de los dominicos, que son los dominicos, los monjes dedicados a la enseñanza en aquella época. Y ahí tenemos dos personajes importantes. Uno tenemos Tomás de Aquino, ¿no?, que es el gran tomista, el que le da el fundamento teológico a la Iglesia. Y por el otro lado tenemos dentro de la cristiandad occidental el impulso del arabismo, que es un impulso aristotélico, pero aristotélico árabe. ¿Sí? ¿Qué significa? Lo vamos a ver. La disputa principal que existió, que fue una gran disputa por Tomás de Aquino, junto con Sigurd de Brabant, ambos eran monjes dominicos. ¿Sí? O sea, esto no hay que olvidarlo. Sigurd de Brabant es un monje dominico y Tomás de Aquino es un monje dominico. Pero dentro de la orden ya el arabismo había penetrado. ¿Y qué decía el arabismo? El arabismo está representado en este caso por Averroes, que es el principal filósofo del arabismo, ¿no? Averroes tenía un concepto claro que decía, mira, ambos son aristotélicos, porque cuando se cierra la escuela de Atenas por Justiniano en el 550, los grandes sabios de Atenas migran a Arabia, a Bagdad, y ahí, en una gran academia que se llama Gondisapur, desarrollan todo lo que es el impulso científico árabe, ¿no? Porque se llevan al Aristóteles sin la parte metafísica, solamente la parte científica. Entonces, la obra de Aristóteles, que era un corpus, la ciencia con la metafísica, la metafísica está durante un tiempo perdida y las ciencias naturales llegan a Arabia. ¿Qué dice Averroes, para hacerlo claro? En realidad, como es un principio aristotélico, pues está en un principio diciendo que el alma humana, en realidad, cuando nace un ser humano, una parte de la paninteligencia, de la inteligencia cósmica, de la inteligencia universal, se une con el alma natural de la tierra, producto de los padres. Y ahí entonces se produce una vinculación y se produce algo nuevo. Ese ser nuevo tiene experiencias, tiene una vida, hace experiencias, crece, bueno, y cuando muere, entrega las experiencias otra vez a esa paninteligencia. Entonces él se pierde en el océano de la paninteligencia. Es ese maravilloso mundo paradisiaco, también si ustedes quieren, de los árabes, ¿no? Todos volvemos ahí. La gota que sale del océano vuelve a estar en la felicidad del océano. Y ahí podemos hablar de inmortalidad, ¿no? Pero el cristianismo, la promesa del cristianismo es que existe
una vida después de la muerte, porque esa es la promesa del cristianismo, ese es el sentido del cristianismo, la vida después de la muerte. Entonces, Brabante, que es un, digamos, averroísta, le cuestiona a Aquino de que Aquino es un defensor de una doble verdad, la verdad de que el mundo de la razón, y que existe un mundo de la razón y un mundo de la revelación, y que estos dos mundos se contradicen, ¿no? El mundo de la razón es el mundo de los árabes, el mundo de Averroes, el mundo nominalista. El mundo de la revelación es el mundo de la mística, es el mundo... Entonces, Tomás le dice, mira, no existe, y le llama, en un principio le llama a disputar, ¿no? Como esta famosa disputa, imagínense ustedes estar en Argentina, un partido River-Boca, bueno, más o menos así, todos los príncipes de Europa acudieron a esa disputa porque los gigantes estaban defendiendo, Tomás defendía la vida post-mortem, o sea, si Tomás no defiende esto, el arabismo nos vence y no tenemos esta humanidad tampoco. Estas cosas son serias, no son simples. Bueno, pero ¿qué es lo que hace Tomás? Tomás dice, mira, existen los famosos universales aristotélicos. Estos universales son los universales ante rem. ¿Qué significa? Los universales antes de las cosas. ¿Qué son estos universales antes de las cosas? Las ideas en su origen espiritual. Son una realidad. Si ustedes quieren, las ideas platónicas. Después dice, existen los universales in re, los universales en las cosas. Entonces acá ya estamos en las ousías aristotélicas, ¿sí? Donde la idea se une, o sea, el alma, digamos, general, ¿no? Universal, se une con el alma terrestre y forma un nuevo ser. Pero ahora, este ser hace experiencias, y dice Tomás, y después existen los universales después de las cosas. ¿Y cuáles son los universales después de las cosas? Son los universales que nosotros construimos en nuestras experiencias. Ahora, estas experiencias, porque si nos quitas nuestras experiencias que somos, ustedes quítense todas sus experiencias y se van a dar cuenta que llega un momento en que hay un vacío, ¿no? ¿Qué dice Tomás? Que esas experiencias que ahora se pueden hacer unidas a las fuerzas del cuerpo de resurrección, porque está hablando del Cristo, él dice que toda, toda experiencia está basada en una actividad del yo. Pero el yo, siempre que hace una experiencia, tiene una actividad triple. ¿Sí? Tenemos un pensar, tenemos un sentir y tenemos un actuar. Si nosotros tenemos experiencias que han sido intelectualmente egoístas, ¿sí? Si tenemos sentimientos que han sido egoístas, y si tenemos actos que han sido egoístas, no quiere decir que sean malos, porque es lo que somos, no podemos hacer otra cosa. Entonces, esos son desafines al mundo de la eternidad. No podemos hablar de vida post-muerte porque no podemos pasar ninguna experiencia de este mundo que nos sostenga en nuestra conciencia en el mundo espiritual. Y ahora dice Tomás, pero si el ser humano hace que sus experiencias, que su pensar sea intelectualmente correcto, que su sentir sea emotivamente bello y que su actuar sea volitivamente bueno, entonces él está cristianizando, porque es lo que hizo Tomás de Aquino, cristianizar el aristotelismo, es decir, está haciendo experiencias unidas al cuerpo de resurrección, que es algo fáctico, y esas experiencias intelectualmente correctas, emotivamente bellas y volitivamente buenas, el ser humano las puede pasar al mundo espiritual. Entonces no es como dice Averroes, que yo entrego, si todas mis experiencias que no son cristificadas, quedan otra vez en el limbo de lo genérico, pero las experiencias que han sido individualizadas por un yo, esas se liberan porque se han anclado a lo fáctico del cristianismo, que es un hecho, el Cristo y el cuerpo de resurrección, que es un cuerpo del amor, de ahí ha sacado la experiencia del amor para tener un pensamiento intelectualmente correcto, un sentimiento volitivo bello y un acto bueno. Entonces, con esas fuerzas creadoras, el ser humano está siendo un pensador y un ser libre, creador con Cristo. Y lo que él haga es a perpetuidad. Entonces, el yo humano puede ahora, a partir de este momento, superar el yo psicológico
y empezar. Rufo, estás muteado. Ahí está. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ahora pensar que todas esas experiencias intelectualmente correctas, emotivamente bellas y volitivamente buenas, las podemos pasar de este mundo ya real, no el mundo de la Maya, sino porque solamente lo podemos hacer si acogemos en nosotros el principio del yo superior, el nuestro yo, los atributos que el Cristo trajo, ¿sí? Que son lo que le da al ser humano su plenitud, que es el pensar creador, el pensar puro y la libertad. Entonces ahí podemos pasar experiencias al mundo después de la muerte y esa es la garantía de nuestra existencia después de la muerte. Ese día Tomás de Aquino salvó para la humanidad el aguijón del arabismo. ¿Sí? Después, en la ciencia vino el arabismo, pero ahí ya se planteó la solución y que después vamos a tener en nuestra época, ahora, como antroposofía. Una ciencia del espíritu, del yo fáctico, del yo real, no del yo psicológico. La antroposofía no habla del yo psicológico, habla del yo real, a lo que somos. Ese yo que tiene una historia y que ahora puede pasar su historia, su devenir, ¿sí? Hacia el futuro. Y esa imagen, que es con esto quiero terminar, esa imagen que tenemos en el espejo, ¿sí? De nuestra yo terrestre, ahora si unimos ahí a esa imagen las fuerzas del Cristo, esa imagen se convierte en real, acá en el mundo de Maya. Porque es en el mundo de la Tierra donde nosotros tenemos que alcanzar nuestro desarrollo, como dice Pico de la Mirandola. O sea, no tenemos límites. O sea, Dios nos lo dio todo. Estamos en proceso de desarrollarlo. Bueno, con esto yo, Mabel, quería terminar. Yo sé que ha sido intenso, pero para mí lo más importante que quería compartir con todos ustedes es justamente que empecemos a pensar de que no es un mundo de Maya, que en este mundo de Maya era antes, pero que a partir del Gólgota este mundo se ha convertido en un mundo fáctico, que hay un hecho fáctico, un hecho real, el cual es la levadura que tiene que llevar todo el futuro y generar el nuevo cosmos y el desarrollo, ahora y así, de la parte espiritual, yoica del ser humano, que es lento y es poco a poco, ¿no? Porque no todas nuestras experiencias son intelectualmente correctas, emotivamente bellas y volitivamente buenas, ¿no? Pero nos podemos esforzar, ¿sí? Podemos hacer un En esfuerzo para... camino. Estamos ¿sí? en camino, Rufo, ¿Sí? acá, en esta No, tierra estamos en como camino, escuela. estamos en camino, pero una cosa es que nos podamos esforzar en el camino conscientemente y decir, oye, ¿yo por qué tengo que pensar algo mal de cualquier ser humano si es mi hermano? No puedo pensar mal, no puedo tener un mal sentimiento, no puedo tener una mala Ujú. obra, ni con él ni con un ser vivo de la tierra. Mi Mm. comportamiento, si yo quiero acercarme, ¿sí? a esas fuerzas, para que esas fuerzas vivan en mí, si yo me quiero cristianizar, está en mí el poder hacerlo. O sea, yo puedo reprimir. Esto es la libertad. Bueno, Mabel, yo hasta acá llego, no sé si quieres abrir Muchísimas un... gracias, Rufo. Muchas gracias por tu generosidad. Y bueno, lo vamos a volver a escuchar yo, por eso está grabado, para volverlo a escuchar muchas veces para que esto vaya digiriéndose todo lo que has comentado. Muchas gracias, Rufo. Bueno, no sé, Mabel, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, podemos hacer una pregunta, pero no más por el tiempo. Pero ¿Tienes, si hay... tienes tiempo? A ver Sí, si para una... Sí que hay, alguien, ¿no? Yo sé alguien que el quiere tema ha preguntar sido algo. intenso y Sergio, estás muteado. Sí. Bueno, bueno, muchas gracias ante todo. Ha sido algo muy revelador, muy extraordinario, digamos. Y quería preguntarle si usted considera de que en este momento, en el momento actual histórico del mundo,
está predominando el arabismo sobre esta obra que estamos viviendo, que todavía lo fáctico que usted dice que ya está establecido, está todavía limitado por ese arabismo, como lo ha manifestado a través de Averroes. Sí, culturalmente el arabismo venció a Occidente. Nosotros lo vencimos bélicamente, Occidente venció al arabismo, al Islam, digamos, bélicamente, pero culturalmente el arabismo nos venció. Todas nuestras ciencias están basadas en las ciencias árabes, ¿no? Las ciencias naturales son principios del nominalismo árabe, o sea, del Aristóteles, que no tiene lo espiritual, sino que simplemente tiene la vida natural, ¿no? O sea, todo lo que surge del empirismo, ¿no? En la ciencia, las ciencias empíricas son observaciones, y fíjense que, por ejemplo, uno de los grandes, el primer científico nominalista fue Bacon de Berulant. Bacon de Berulant decía algo que en su época a lo mejor no se entendía, hoy nos horroriza, ¿no? Él decía que en realidad el ser humano, como no existe la idea, es un nombre, las cosas son nombres, no tienen ser, entonces desde ese concepto yo puedo en mi laboratorio arrancar a los seres que observo su secreto a fuego y ácido, él decía. O sea, yo puedo someter a un ser humano para arrancarle su secreto en mi laboratorio, a un ser vivo, a base de fuego y ácido. O sea, es que en nuestros laboratorios estamos haciendo eso con los seres vivos. O sea, cuando a un animal le inyectamos sustancias, a ver cómo reacciona, le estamos enfermando, le estamos matando, le estamos produciendo enorme dolor para ver observaciones que nos pueden servir para algo. Esa es la ciencia arábica. Y ese principio es el que rige en nuestra ciencia. Si queremos un principio diferente, tenemos que ir al principio goetheanista, donde Goethe decía, no, es que los laboratorios no tienen que ser centros de tortura, los laboratorios se tienen que transformar en altares. El ser humano como investigador tiene que acercarse con amor a los seres para que en ese nuevo diálogo los seres nos revelemos los secretos que ocultamos, porque si nos ponemos en la misma nivel, no necesitamos arrancarte con dolor, ¿sí? Sino que lo podemos hacer perfectamente, porque él decía, el mejor aparato para observar el mundo es el ser humano mismo. No hay nada que sea más perfecto que el ser, pero el ser humano se tiene que desarrollar. Las ciencias goetheanísticas se tienen que desarrollar, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de la antroposofía, bueno, ustedes saben, un montón de actividades, la medicina, la pedagogía, la agricultura, bueno, todo lo que la antroposofía está desarrollando, las distintas actividades artísticas, para crear una nueva cultura en base a las fuerzas del amor, ¿sí? Nada más, ¿sí? O sea, todo médico antropósofo trabaja con la fuerza del amor. Si yo no tengo interés por mi paciente, y mi paciente no es un número, no es una estadística, es un ser humano. Si yo no establezco un vínculo con ese ser humano, no hay acto de sanación. Puede haber cualquier otra cosa, pero no se establece. Entonces, lo mismo pasa en la enseñanza. Si el maestro no establece un vínculo con su alumno, no puede el alumno aprender. Todos hemos aprendido de los maestros que hemos sido capaces de amar. A los que no hemos podido amar, no nos han transmitido absolutamente nada. Si un agricultor no trabaja en la tierra con amor, con esa devoción de que sabe que está con fuerzas vivas, entonces lo que produzca esa tierra no va a sanar al ser que lo consuma. ¿Me explico? Sí, Todo sí. esto es la nueva humanidad que tenemos que lograr, la nueva sociedad humana que tenemos que lograr. Y que el principio tiene que ser el principio del ágape, pero para todos, ¿sí? Rufo, O sea, le estás hablando a Sergio, que es médico. bueno, Así que perfecto. mira, justo le respondiste a él, mira. No, o sea, tenemos que llevar este encuentro del ser humano, como dice Steiner. En esta época nos tenemos que percibir como yoes espirituales, ¿sí? Quitarnos la máscara del prejuicio, mirar detrás del prejuicio con amor y reconocer al otro ser y celebrar con él un acto de amor, un acto de ágape. Totalmente. Por eso Cristo dice, ahí donde dos seres humanos se encuentren, entre ellos estoy yo, ¿sí? Está ese amor de hermano a hermano, interés. Bueno, Muchas así gracias, terminamos. Rufo. Muchas gracias. No, que tengan una Pascua Muchas gracias. muy bonita, muy feliz. Bueno, que la Muchas gracias.
Y Igualmente. principalmente acompañan a Judas de una manera diferente. Él Sí, fue un gran benefactor. Gracias. sí, Bueno. sí. Exactamente. Muchas gracias. Muchas Gracias, Rufo, Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias.